Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. En el programa anterior hicimos un análisis de El Bodrio, escrito por John Bolton, y al terminar el mismo quedamos en continuar con la lectura y análisis en este programa. Pero antes de ello, quiero hacer referencia a tres aspectos que considero necesario compartir con ustedes. El primero de ellos es el tema Guyana. Si bien es cierto, en el pasado programa conversamos sobre las implicaciones, incidencias e impacto de la solicitud que introdujo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 29 de marzo del 2018, la República Federativa de Guyana, para resolver el conflicto o la divergencia por el territorio Esequibo con Venezuela. Y también recordamos que este 18 de junio, dicha Corte Internacional de Justicia declaró una audiencia telemática que se realizaría el día 30 de junio. En ese sentido, primero, queremos ratificar la soberana decisión de la República Bolivariana de Venezuela. Y para ello hay dos documentos fundamentales. El primero, un memorándum que la República Bolivariana de Venezuela, a través del ente ejecutor de la política internacional, que es la Cancillería de la Nación, interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Este memorándum de la República Bolivariana de Venezuela sobre la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo del 2018 establece aspectos importantes. ¿Qué contiene el memorándum? Esto lo traigo a colación para que los estudiosos, los que investigan el tema y los que quieren saber la verdad, porque en este momento de la vida política del país, algunos, apelando a falsos nacionalismos, quieren desenterrar las hachas de la guerra. Recuerden que está en ciernes un golpe permanente contra la patria y el enemigo histórico de este proceso de liberación nacional, que es el imperialismo, ha utilizado dos arfiles, Colombia y Guyana, y esa operación se conoce como la Operación Tenaza. De Colombia sabemos que desde allí recientemente se recibieron tropas, y Guyana ahora, que introdujo una demanda o incoó una querella en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de manera tal de desempolvar este hecho, este diferendo limítrofe, tal vez para que se tome una decisión contraria al derecho, a la justicia, a los intereses de Venezuela. Pero este es un documento bien completo porque contiene el acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica, conocido como el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Se le envía a la Corte de La Haya el acuerdo que se firmó en 1966. Guyana no era una república, sino que era una colonia inglesa. Además, contempla la aplicación del Acuerdo de Ginebra desde el 66 al 2015, luego el camino a seguir después del 2015 a la Carta del Secretario General de Naciones Unidas del 30 de enero del 2018. Eso lo contempla en la primera parte, ese memorándum. Luego contempla el artículo 2 del Acuerdo de Ginebra, el texto completo que establece que la única manera de dirimir la controversia territorial es a través de la conformación de comisiones mixtas
y establece también ese artículo del Acuerdo de Ginebra, que no es por sí solo una base de jurisdicción, es decir, que no se reconoce la jurisdicción de esta Corte. No es un capricho de Venezuela, no es un acto de bravuconería, no es que Venezuela está jugando posición adelantada para que cuando la Corte decida establecer que no se reconoce. Está contenido en documentos históricos y la tercera parte, el objeto de la demanda de Guyana no se corresponde con el objeto del contencioso conforme al Acuerdo de Ginebra. Si el acuerdo vigente es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no se reconoce la Corte Internacional de Justicia, ¿por qué apelar a esa Corte? Y luego la conducta de las partes en el territorio. Una conclusión. Además de ello, hay otro documento fundamental que lo pudimos revisar la semana pasada, que fue la carta que le envía el canciller Jorge Arriaza el día 28 de noviembre del 2019, se le envía al presidente de la Corte Internacional de Justicia, Abdulaziz Ahmed Yusuf. En esta carta, colócame la carta aquí, por favor, en esta carta el canciller Jorge Arriaza le informa al presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, primero que Venezuela le entregó el memorando y le dice, sobre el particular, permítame, excelencia, hacerle llegar en original un memorándum acompañado de su respectivo anexo, ambos en su versión. Se lo vuelve a enviar. Venezuela y Guyana están comprometidos por mandato del Acuerdo de Ginebra, le ratifica que la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, a alcanzar mediante negociaciones amistosas un arreglo pacífico, aceptable y satisfactorio para ambas partes en su controversia territorial sobre la Guyana Esequiba. Excelencia, al agradecer su atención a la presente comunicación, volvemos a extender la mano a nuestra hermana Guyana para la negociación de una solución definitiva en favor de los pueblos de Guyana y Venezuela. Hago propicia la ocasión para ratificar la vocación democrática y de diplomacia de paz de la República Bolivariana de Venezuela y de su pueblo en perfecta consonancia con su reconocimiento a la Corte por la valiosa misión judicial que cumple esa elevada instancia del sistema de Naciones Unidas al cual tributamos confianza y respeto como baluarte de un mundo mejor en paz y justicia. Con las más seguras de mis más altas y distinguida consideración, Jorge Arriaza, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Esos dos documentos explican la posición de Venezuela. Pero ahora bien, cuando Venezuela establece que la Corte carece de legitimidad y apela al Acuerdo de Ginebra, cualquiera puede decir, bueno, pero en derecho lo que no está escrito no está prohibido, no exime. Yo voy a traer a colación en este momento un documento que es el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas se conoce como el Pacto de Bogotá, que fue firmado el 30 de abril de 1948. El objetivo del tratado era o es el de imponer una obligación general a los signatarios para resolver los conflictos a través de medios pacíficos, pero también se les obliga a agotar los mecanismos regionales de solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos, que serían los que conocemos nosotros a la luz del derecho internacional, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación y el arbitrio. Y además de ello, después del arbitrio, contempla un procedimiento judicial. Este es uno de los tratados
que le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese tratado, compatriotas, camaradas, no fue suscrito por Venezuela. El tratado entró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró en la ONU 7 días más tarde. Posteriormente, entre los 21 países signatarios del convenio, oigan, 8 lo ratificaron sin reserva. ¿Quiénes ratificaron sin reserva? Brasil, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. 6 países lo ratificaron con reserva: Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Perú. Y 5 países que asistieron a la reunión, a la cumbre iberoamericana en Bogotá, donde se suscribió el Pacto de Bogotá, no firmaron el acuerdo: Argentina, Cuba, Guatemala y Venezuela. Pero además, oigan lo que les voy a decir, no aparece ni entre los que lo suscribieron, reconociendo la totalidad del pacto, los que lo suscribieron con reserva o no lo suscribieron, Guyana, por 2 razones. Primero, porque Guyana no era una república independiente, Guyana era una colonia en 1948 de Inglaterra y no participa Inglaterra en la cumbre iberoamericana. Por lo tanto, si Venezuela no suscribió dicho acuerdo, no tiene jurisdicción la Corte Interamericana para dirimir controversia, pero Guyana tampoco lo suscribió. Ahora, hay países que lo suscribieron con reserva. En abril del 2013, por poner un ejemplo, Bolivia retiró su reserva del tratado y aceptó su vigencia plena para el tratamiento de asuntos. Ello llevó que Chile tomara la misma decisión. El tiempo le permitió después a Bolivia plantear una demanda con Chile ante la Corte Internacional de Justicia. A eso obedece la demanda que puso Brasil con respecto a Chile. Otro ejemplo del pacto, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo en un litigio que existe entre Colombia y Nicaragua. El presidente de Colombia, eso fue en el 2012, Juan Manuel Santos, anunció el 28 de noviembre de ese año 2012 que el país que él representa se retiraba del Pacto de Bogotá, poniendo término a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en eventos o demandas con otros países. Ese mismo día, si nosotros investigamos, el secretario general de la OEA, para el momento, José Miguel Insulza, confirmó que había recibido la denuncia del tratado por parte de Colombia. Ahora, si Colombia, que es víctima de una decisión, se retira habiendo suscrito el pacto, Venezuela nunca lo suscribió. Por lo tanto, compatriotas, camaradas, no solo el Acuerdo de Ginebra de 1966, sino que Venezuela no suscribió el Pacto de Bogotá de 1948 y por lo tanto la justicia de la Corte Internacional de La Haya no tiene jurisdicción para resolver controversias para el caso de Venezuela. Otro aspecto que quiero traer a colación es que el pasado viernes 26 de junio fue convocada una reunión de alto nivel en el Palacio de Miraflores, donde contó con la asistencia de la vicepresidenta de la República, el ministro de la Defensa, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, el presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, el presidente de la Comisión Constitucional, Herman Escarrá, el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, y distinguidos ministros del gabinete. Allí se informó, es un hecho comunicacional público y notorio, la creación de la Comisión Presidencial para tratar la controversia territorial de la República de Guyana. Es decir, que Venezuela ratifica, para aquellos que andan por allí
diciendo que el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro es blandengue con respecto a Guyana, que estamos en presencia de un despojo y no hacemos nada. Si viene de la derecha, lo entendemos, porque la derecha siempre atiza vientos de guerra para que se cumpla con la operación Tenaza. Pero alguien que se llame revolucionario y muerda el peine o embista ese trapo rojo, yo lo llamo a la sindéresis, a la mesura y a la ponderación. Si alguien conoce del manejo de las relaciones internacionales, es el compañero presidente Nicolás Maduro, más de 6 años canciller de nuestro amado comandante Chávez. Se forjó en lides de la política internacional. Así que nosotros, ayer, la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente le da el respaldo al gobierno revolucionario y a la comisión, que de paso se ha dicho, para efectos de la constituyente, tiene 2 miembros allí. La primera vicepresidenta, Tania Díaz, y el camarada presidente de la Comisión Constitucional, que a la sazón, en un punto de información en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, le brindó un informe pormenorizado, rindiéndole cuentas a la plenaria de la resulta de esa reunión del viernes. Otro aspecto que quiero traer a colación y que está en este momento en la picota de los hechos públicos es la libérrima y soberana decisión del gobierno iraní, que emitió una orden de arresto contra Donald Trump y otro grupo de corresponsables por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Es una decisión soberana. El fiscal de Teherán, Ali Al-Qessimer, dijo el lunes que Trump, junto a un grupo de personas, son los responsables del ataque del 3 de enero que mató al general Qasem Soleimani, y solicitó ayuda a Interpol. Aquí está la noticia en un portal de noticias iraní que se llama IRNA, Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán. Irán demanda a Trump por el asesinato del general Soleimani. ¿Qué establece Irán allí? Bueno, una orden de captura internacional y lo colocó con código rojo en Interpol. Bueno, ahora viene la diatriba, si Interpol la admite, no la admite. Yo solo les voy a recordar que Interpol no es una policía que anda con chaquetas por allí que se llama Interpol. Interpol es un convenio internacional que suscriben las naciones de cooperación policial para buscar personas solicitadas, y cuando uno de los países signatarios hace la solicitud, los países deben colaborar. En muchas oportunidades no lo hacen. Nosotros a esa cuatralba de delincuentes que han saqueado la República, que han atentado contra la paz, contra la vida armónica y contra esta esperanza, y que están en Colombia, que están en Costa Rica, que están en los Estados Unidos, tienen código rojo en Interpol. Ellos no lo hacen. Ante esa situación, el gobierno iraní dijo que aún o incluso después que termine su presidencia, él sigue siendo responsable y que lo van a detener para que asuma en un tribunal en Irán la responsabilidad. La solicitud, repito, que emitió Irán contra Trump es de código rojo. Y el otro aspecto, el tercer aspecto, antes de entrar en la materia del bodrio de John Bolton, es que en la sesión de la Asamblea Nacional del martes 30 de junio se aprobó la base poblacional sine qua non para las elecciones de la Asamblea Nacional. La presidenta del Poder Electoral envió una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, camarada Diosdado Cabello Rondón, en los siguientes términos: recibo un cordial y respetuoso saludo. Me es grato dirigirme a usted en representación oficial del Poder Electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 38, numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, con la finalidad de remitir para la consideración y aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente la estratificación de población general al 31 de diciembre del 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística a solicitud del Consejo Nacional Electoral, a los fines
de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó y una vez aprobado, el camarada Diosdado Cabello misionó a Secretaría para que enviara senda comunicación informando la aprobación de la base poblacional y el Consejo Nacional Electoral, sus rectores principales y suplentes reunidos en pleno, producto de la aprobación, tomaron una serie de decisiones. Las decisiones están en un comunicado del Poder Electoral. ¿Qué establece dicho comunicado? Lo primero es que se genere una amplitud total. Bueno, aquí está publicado, vamos a leerlo en pantalla, está publicado. Una amplitud total para la participación, garantizar la participación. Eso de que organizaciones regionales no postulan para cargos de elección nacional o los que no habían cumplido con el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones del 1% en procesos electorales. Eso lo desaplicó un acuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí está. Para las elecciones parlamentarias se amplía considerablemente la participación de las organizaciones políticas y al día de hoy están válidas 28 organizaciones nacionales, 6 organizaciones de pueblos y comunidades indígenas y 52 partidos regionales para un total de 87 organizaciones con fines políticos activadas legalmente, totalmente habilitadas para participar en el venidero proceso electoral. Oigan, 87 organizaciones políticas, es decir, el que se quiera postular participe porque hay 87 tarjetas. Y además de ello, con respecto a la elección, este es el anuncio, establece, se conservan las 87 circunscripciones electorales, nosotros lo conocemos como circuito, las mismas que fueron aplicadas en el proceso electoral de las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional 2015, y es importante destacar que en las próximas elecciones parlamentarias correspondientes al periodo 2021-2026 se incrementa el número de cargos a elegir, pasando de 167 diputados que tiene la Asamblea Nacional al día de hoy, tiene, oigan, 277, 110 diputados más, lo que representa un incremento del 66%, pero además se establece lo siguiente: la fórmula desarrollada tiene como principio orientador el logro de un equilibrio en el sistema electoral venezolano entre el voto lista y el voto nominal, es decir, para que haya equilibrio entre la lista y la elección nominal, primer aspecto fundamental. Se traduce 52 para el sistema proporcional y un 48% para el sistema nominal, es decir, que tendremos 130 cargos a elegir mediante el voto nominal, más los 3 votos indígenas para un total de 133. Y el resto, 96 cargos en lista regional y 48, esta es una innovación, 48 en una lista nacional. Repito, la Asamblea Nacional aprobó la base poblacional, el ente rector electoral aprobó el comunicado, van 28 organizaciones nacionales, 6 organizaciones indígenas, 52 partidos regionales, se mantienen las 87 circunscripciones, se eligen 277 diputados. El Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para la batalla, ya trabajando en la conformación de la propuesta electoral para luego reunirnos con el gran polo patriótico. Llegó la hora de sacarnos el clavo con la Asamblea Nacional. Vean en lo que devino esa Asamblea Nacional del 2015, en caos, desasosiego, pidiendo bloqueo, confiscando cuentas, atentando contra la paz, contra la vida. Si no es por el compañero presidente Maduro y por esta revolución libertaria, hoy estaríamos en un estado de guerra. Pero llegó la hora de que este pueblo dirima su diferencia como se deben dirimir, con votos. Vamos a una pausa y al regreso conversaremos sobre
El bodrio de John Bolton. Continuamos con nuestro programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Ahora sí vamos a conversar a través de la lectura y el análisis del libro The Wrong Where It Happened de John Bolton. En el programa anterior quedamos en la página 27 del capítulo 9 titulado Venezuela Libre, pero quiero, antes de continuar, hacer énfasis en tres aspectos que ya fueron citados. El primero de ellos está en la página 4. Oigan, poco después del ataque con drones, reconocen el ataque con drones, para atentar contra la vida del compañero presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de la Revolución Bolivariana. Durante una reunión que no guardaba relación el 15 de agosto, surgió el tema Venezuela y Trump me dijo de manera enfática, quiero que lo hagan, es decir, que me deshiciera del régimen de Maduro. Esta es la quinta vez que te lo pido. Oigan, 4 fracasos y la quinta vez que le pide Trump a John Bolton que se deshaga de Nicolás Maduro, deshacerse de golpes de Estado, magnicidios, atentados, sanciones unilaterales para quebrarle la voluntad al pueblo por hambre y por carencia de insumos para la satisfacción de necesidades humanas materiales. Y continúa diciendo, describí la idea de lo que estábamos haciendo en una reunión limitada a Kelly y a mí. Pero Trump insistió en que quería opciones militares para Venezuela y quise repetir este párrafo por este aspecto. Y luego quedársela porque es realmente parte de los Estados Unidos. Oigan, página 4 del capítulo 9, Venezuela Libre. Trump manifiesta que derrocar a la libertaria revolución bolivariana, matar de hambre a nuestro pueblo, asediándolo, bloqueándolo, es porque él necesita quedarse con Venezuela porque es realmente parte de los Estados Unidos. Le pertenece. El territorio venezolano le pertenece, la riqueza venezolana, el petróleo venezolano le pertenece. Para el que tenga alguna duda a qué obedece la intromisión de los Estados Unidos en Venezuela, para los idiotizados que andan pidiendo invasión, hay que decirle, no hay acciones únicamente contra el chavismo y no es contra Nicolás Maduro. Cuando aplaudían el bloqueo y ahora no tienen alimentos, medicamentos, o andan como unos estúpidos diciendo un país petrolero, porque se la tiran de inteligente porque son escuálidos, son más brutos que el carajo. Pero bueno, ellos creen ya en su submundo. Entonces, un país petrolero no tiene gasolina, hay que decirle, mira, animalito del monte, el petróleo no es combustible ni es lubricante. Para transformar el petróleo en combustible y lubricante se requiere un proceso de refinación. Y las refinerías las construyó los Estados Unidos. Vuelvo a poner el ejemplo. Usted compra un carro de los Estados Unidos, un carro Ford, y si no le venden los repuestos después del uso, y sin el cambio de repuestos y de autoparte, el carro no va a seguir funcionando. Eso ha pasado con la refinería. Pero además, para transformar los crudos en combustibles y lubricantes, se requieren de catalizadores y de aditivos. Y cuando se construye una refinería que construyó la Creole gringa y la Shell inglesa, cuando se construye,
en el diseño de ingeniería está su dieta, es decir, solo con esos aditivos funciona la refinería. Por eso es que no hay gasolina. ¿Por qué no hay gasolina? Porque el bloqueo priva a Venezuela de los repuestos y de los aditivos. Y quien se los vendan los sancionan. Y la naviera que los traigan le confiscan las cuentas. Por lo tanto, yo sigo insistiendo, no entiendo por qué los escuálidos van a surtir combustible. Si tuvieran dignidad, claro, son unos indignos. No deberían surtir gasolina, porque ellos mismos incluso se opusieron a que los 5 barcos iraníes cargueros petroleros llegaran con el combustible para resolver los problemas del pueblo. El otro aspecto que quiero resaltar de los puntos tratados es el siguiente. Más tarde en la mañana hablé con Trump, quien ahora quería garantías sobre el acceso a los, quien ahora quería garantías sobre el acceso a los recursos petrolíferos de Venezuela en una etapa posterior a Maduro. Es decir, se está refiriendo al día 22 de enero. El 23 se juramentaba Juanito Alimaña y John Bolton fue a hablar con Trump para decirle que iba a juramentarse Juanito Alimaña y que los Estados Unidos lo iban a reconocer. ¿Cuál era la angustia de Trump? Aquí está. Trump, quien ahora quería garantías sobre el acceso a los recursos petrolíferos de Venezuela en una etapa posterior a Maduro. Es decir, que Juanito Alimaña lo reconocerían los Estados Unidos so pena de garantizar el petróleo venezolano a los Estados Unidos. Continúa diciendo, le sugería a Pence que le planteara la cuestión a Guaidó en la llamada que estaba programada para ese día en la tarde. Y Trump estuvo de acuerdo, es decir, que sí suscribió Juanito Alimaña porque Pence se lo planteó y Juanito Alimaña se juramentó. Eso significa que él garantizaba con su juramentación que el petróleo venezolano iba a ser de los Estados Unidos en un ejercicio de pesadilla que derrocaran al compañero presidente Maduro y a esta revolución libertaria. Pero también llamé a varios miembros de la delegación congresional de la Florida, quienes venían a ver a Trump para tratar el tema de Venezuela por la tarde, es decir, el 22 en la tarde antes de la juramentación el 23, de modo que estuvieran listos y se planteaba el tema de los yacimientos petrolíferos, es decir, para que cuando Trump le hable digan, no, ya eso Pence lo va a hablar con Juanito Alimaña y él lo va a reconocer. ¿Quiénes esos señores? Los senadores Marco Rubio y Rick Scott y los congresistas Díaz Balart y Ron DeSantis. Entiendan por qué la intromisión de los Estados Unidos, confesión de parte. Y el tercer aspecto, antes de continuar en la página 28 donde quedé el programa pasado, es supuestamente el acto de juramentación de Juanito Alimaña. Oigan, ¿por qué lo quiero repetir? Porque escribe este libro Bolton y dentro de 20, 30, 40, 50 años, alguien pudiera decir, de verdad en Venezuela había una dictadura y Maduro reprimía al pueblo y el líder era Juanito Alimaña. Oiga lo que escribe este sátrapa. Guaidó se presentó frente a una enorme multitud en Caracas. Entre paréntesis dice, según nuestra embajada, la mayor en los 20 años de la historia del régimen Chávez Maduro, y fue juramentado como presidente interino. Ponme el video, por favor, de la juramentación de Juanito Alimaña para que el pueblo vea la mayor concentración. ¿Lo tienen allí? El video de la juramentación de Juanito Alimaña no lo tienen. Bueno, siempre falta algo, pero no importa. Ustedes recuerdan dónde se juramentó Juanito Alimaña. En la Plaza Alfredo Sadel, solo, más periodistas que diputados estaban presentes allí. Y este señor escribe, la mayor concentración en los 20 años de historia del régimen de Chávez Maduro. Es decir, las concentraciones que ha hecho el compañero presidente Maduro y las movilizaciones de este pueblo en respaldo a su corajuda postura en defensa de los sacrosantos intereses de la patria, no existen. O las movilizaciones de nuestro amado comandante Chávez, todas, por citar algunas,
la del cierre de la campaña del 2007 y del 2012, las 7 avenidas. No existen, no, fue Juanito Alimaña, en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, la mayor concentración en la historia de Venezuela de la era Chávez Maduro. Y así queda. Por eso yo quería presentar el video para que lo vieran. Pero además de ello, además de esto, vamos entonces, ahora sí, a continuar con el libro. En el programa anterior quedamos cuando se estaba hablando de las sanciones a PDVSA y explican la forma escalonada. Primero sancionaron a los directivos, después sancionaron a las empresas y luego al transporte, a las navieras. Y cuando digo sanción es congelarle cuentas a las navieras, a los directivos no, porque me imagino yo que un funcionario de PDVSA no tiene cuentas. Porque ese es otro de las cuestiones que ellos hacen creer, ¿no? Le congelaron la cuenta, son sanciones inocuas, es decir, no surten ningún efecto. ¿Cómo le quitan a alguien, le congelan una cuenta que no existe? ¿Cómo te suprimen una visa que no tienes? ¿Cómo te incautan unos bienes en Estados Unidos que no tienes? Bueno, pero allá ellos en su submundo. Establece, el lunes, la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estaba en total desacuerdo con las sanciones contra el petróleo, alegando, como yo temía, que al hacerlo pondría en peligro al personal de la embajada. Todo este cuentico es que los Estados Unidos toman la decisión preservando la vida de los funcionarios diplomáticos en Venezuela porque el dictador Maduro iba a arremeter contra ellos. Minuchin y yo hablamos varias veces el lunes. Él se había pasado todo el fin de semana hablando con ejecutivos de las empresas petroleras y las sanciones en realidad serían mucho más agresivas de lo que había anticipado, lo cual era una buena noticia. Claro, PDVSA es el nervio y motor de nuestra economía. Al privar a Venezuela que venda petróleo, le niegas recursos al gobierno para la adquisición de bienes y servicios útiles, hábiles y necesarios para que los seres humanos tengan cómo satisfacer sus necesidades humanas materiales. Por eso cuando no tenga usted insumo, cuando vaya al supermercado y no consiga, o a la farmacia y no consiga medicamentos, aquí está Juanito Alimaña a la derecha y los Estados Unidos son los responsables de todo ello. Sin embargo, el gobierno revolucionario, para que no se vea esto como una actitud pleñidera, que es que le estás escurriendo el bulto a los gringos, hace esfuerzos inusitados, primero para la preservación de la paz y la vida, y segundo, para obtener insumos para que nuestro pueblo pueda satisfacer esas necesidades humanas materiales. La indignidad de Colombia. En la tarde estábamos a punto de revelar las sanciones en la sala de prensa de la Casa Blanca, las sanciones contra PDVSA, ¿no? Cuando se me pidió que fuese a la oficina oval, Trump estaba muy contento por el seguimiento que le había dado a la prensa el tema de Venezuela. Me preguntó si debíamos enviar 5.000 efectivos a Colombia en caso de necesitarlos. De lo que tomé debida nota en mi cuaderno amarillo, argumentando que lo consultaría, oigan, lo consultaría, y hago un paréntesis, no al gobierno colombiano, no al Senado colombiano, no a un referéndum al pueblo colombiano, lo consultaría con el Pentágono. Los Estados Unidos mandan en Colombia. Ese mequetrefe de presidente que tienen allí, todos los que han tenido, hacen lo que digan los Estados Unidos al extremo que los irrespetan. Vean, le dice a Bolton, vamos a mandar 5.000 efectivos a Colombia, y ni siquiera le dice, habla con el presidente de Colombia, por favor, ausculta la posibilidad, o con los congresistas de Colombia para que lo aprueben, ¿no? Anda, dile al Pentágono y que el Pentágono decida lo que va a hacer con Colombia. Por eso es que yo digo que Colombia no es que tiene 9 bases militares, todo Colombia es una base militar norteamericana.
Colombia se ha constituido en un portaaviones para atentar contra la esperanza del pueblo venezolano y de América Latina. Desde allí se urden planes para seguir los Estados Unidos imponiendo sus tesis colonialistas de manera tal de tener el control a través de la doctrina Monroe. América para los americanos, para ellos, no para los americanos del sur, para los americanos de Mesoamérica, para los americanos del Caribe, sino para los norteamericanos, que tampoco es México, que es Norteamérica, ni Canadá, sino los Estados Unidos. Y dice que Trump, y que le dijo, ve a divertirte con la prensa, me dijo Trump, y eso fue lo que hicimos cuando mis notas fueron captadas por las cámaras y se suscitaron interminables especulaciones. Él justifica cuando salió como un pendejote con la carpetica que decía 5.000 efectivos para Colombia. Una orden que le dio Trump. Ahora, también hay mitos y mitómanos allí, en esos cuentos. Leo. Fundamentalmente pensábamos que las sanciones contra el petróleo eran un duro golpe al régimen de Maduro. Y muchos estuvieron de acuerdo que ahora era solo cuestión de tiempo para que cayera. Tenía un optimismo muy alto, alimentado en gran parte debido a que creía que personas leales a Maduro, como Diosdado Cabello, oigan, con las sanciones petroleras, personas leales a Maduro como Diosdado Cabello y otros estaban enviando al exterior a familiares en busca de seguridad. Si tú planificas sobre supuestos falsos, el resultado siempre va a ser ese desastre. Y eso se lo dicen a Trump, eso lo dicen en las noticias. No, Diosdado Cabello sacó la familia de Venezuela y los altos funcionarios porque ya en cuestión de segundos está derrocado el dictador Maduro. No saben de qué estamos hechos, de qué barro estamos hechos, cuál es la sangre que corre por nuestras venas, la misma sangre libertaria de la gesta magna de la independencia, la misma sangre de Guaycaipuro cuando lo fueron a matar allá y le dijo, venga para que vean cómo muere el último hombre libre. Esa es nuestra sangre. Pero ellos siguen creyendo en su cuentico y después mueren de decepción. Otra vez vuelve la tesis del petróleo. Trump le deseó buena suerte a la gran manifestación antimaduro organizada en la tarde de ese día, es decir, a la mayor concentración de la historia política de Venezuela, que Trump declaró como histórica. Fue histórica, pues la más grande que se ha visto en Venezuela, la hizo Juanito Alimaña el día de su juramentación como presidente interino. Y aquí, así queda en el libro, ¿no? Trump luego le aseguró a Guaidó, oigan, no solo Pence, se lo dijo para reconocerlo, después de que se autojuramentó Juanito Alimaña, Trump lo llamó, oigan la confesión de Bolton. Trump luego le aseguró a Guaidó que él derrocaría a Maduro y añadió, además, que estaba seguro de que Guaidó recordaría en el futuro lo que le había sucedido. Lo que era la manera de Trump, que Trump tenía de mostrarle su interés por los yacimientos petrolíferos de Venezuela. Es decir, después que se juramentó Juanito Alimaña, no bastó en que lo llamara Pence, sino que lo llamó el mismísimo Trump, lo felicitó y le dijo, recuerda por qué estás aquí, recuerda cómo llegaste aquí, para mostrarle que los yacimientos petrolíferos de Venezuela le pertenecían ¿a quién? A Donald Trump y a los Estados Unidos. Vean, ahorita que vamos a elección de la Asamblea Nacional, ¿para qué sirvieron esos diputados? Para entregar la patria. Gracias a la corajuda postura del pueblo venezolano, yo diría a la divina providencia, a Dios y a nuestro amado comandante Chávez, que nos dejó como legado histórico, además de la siembra de conciencia, la elevación de esos niveles de conciencia a niveles tan altos que hagan lo que hagan no van a poder con esta revolución libertaria. Chávez cumplió con una máxima que establece organizar y formar para movilizar. Chávez organizó a este pueblo, le dio ideología, le dio filosofía, le dio doctrina a este pueblo y ahora este pueblo con conciencia, con ideología y con organización avanza irreductible hacia una gran victoria popular. Ellos siguen con sus cuentos.
Guaidó agradeció, ahora viene la jalada de Juanito. Primero Trump le recuerda de dónde viene y los yacimientos petrolíferos de Venezuela ya sabes de quién son, ¿verdad? ¿Cómo llegaste ahí? Ahora viene la jalada de Juanito. Guaidó agradeció a Trump por sus llamados a la democracia y por su firme liderazgo, el liderazgo firme de Trump. Juanito ahí se le guindó y me imagino que lo dejó estéril, si es que le quedaba algo. Trump le dijo a Guaidó que podía sentirse en libertad de decirle a las masas en la tarde sobre su llamada y que esperaba con interés conocerlo personalmente. Ahora viene la segunda jalada para el otro testículo de Juanito Alimaña. No se conformó con una jalada de guindársele en uno, se le guindó en el otro también. Guaidó respondió que sería muy, pero muy emocionante para el pueblo escuchar que él había hablado con Trump en el momento en que estaba luchando contra la dictadura. Es decir, que cuando Juanito Alimaña le dijera al pueblo venezolano, hablé con Trump y me reconoció, el pueblo era muy, pero muy emocionante para el pueblo venezolano. Vean quién es Juanito Alimaña. Claro, él es un funcionario del Departamento de Estado. Continúa el bodrio. Me reuní con ejecutivos estadounidenses de Citgo Petroleum Corporation, de participación mayoritaria en la compañía petrolera estatal de Venezuela. Oigan lo que dice. Me reuní con ejecutivos estadounidenses de Citgo Petroleum Corporation, de participación mayoritaria en la compañía petrolera estatal de Venezuela. ¿Cómo es eso? Que la participación mayoritaria lo tienen los Estados Unidos. Venezuela no tiene socio en Citgo. Citgo es 100% de Venezuela. Y el que tenga alguna duda, aquí está la Constitución que establece que PDVSA puede firmar acuerdos, puede firmar convenios, pero le pertenece al pueblo de Venezuela. Mira lo que escriben. Claro, después de 100 años, cuando lean este libro, no fue que nos robaron en un acto de piratería en la meca del capitalismo neoliberal, que hablan de la libre empresa expropiando empresas. Para que ustedes vean hasta dónde ha llegado esto. Claro, leen, entonces decir, no, bueno, pero no fue un despojo. Es que la participación mayoritaria en la compañía la tenían los Estados Unidos. Para decirle que apoyamos sus esfuerzos y los de la oposición venezolana en mantener el control de la refinería y estaciones de servicio en los Estados Unidos, protegiéndolos de ese modo de los esfuerzos de Maduro por obtener el control. Como le expliqué a ellos y a otros, Guaidó había solicitado asesoría y se le estamos brindando. Es decir, Guaidó le dijo a los Estados Unidos, denme la asesoría, es decir, decidan ustedes, pues. En sus esfuerzos por nominar a personas como parte de las diferentes juntas directivas de la compañía petrolera, en última instancia, mediante sus filiales, eran dueños de Citgo. Y así dice que por eso fue que puso a Wilbur Ross como ejecutivo para que presidiera Citgo. Según dice Bolton, lo puso él mismo, pues. Y Juanito Alimaña, muchacho mandado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cumplió y lo puso allí. Vean cómo tratan a los traidores. Los contactos con... Está hablando luego entonces para derrocar a Maduro y el plan de desestabilización. Los contactos con altos mandos militares continuaron para coordinar los términos en virtud de los cuales podrían pasarse a las filas de Guaidó. Es decir, que ellos se reunieron con el alto mando militar, que les pidió una reunión, ese mito que tienen ellos, para establecer los términos de sus garantías y con ello ellos reconocerían a Guaidó. Así como a antiguos miembros del gabinete chavista, líderes sindicales y otros sectores. ¿Quiénes son esos antiguos miembros? Los Giordani, los Héctor Navarro, los Rodrigo Cabeza, los Analisa Osorio y todos los que ustedes conocen. Un plan de los Estados Unidos para ahora darle el piso político a esta revolución libertaria. Ellos no saben que, como lo dijo nuestro amado comandante Chávez, esta revolución no es un hombre, es un pueblo. La planificación del 23 de febrero, que nosotros conocemos como la Batalla de los Puentes, y ellos la conocen como el ingreso de la ayuda humanitaria. En Venezuela se estaban
ideando un plan que permitía resultados alentadores para traer suministros humanitarios a través de la frontera de Colombia y Brasil y distribuirlos en Venezuela. Maduro había cerrado de forma efectiva la frontera, que había sido posible gracias al terreno difícil de la jungla y los bosques espesos que hacían el cruce casi imposible. El proyecto de ayuda humanitaria demostraría la preocupación que tenía Guaidó por el pueblo venezolano y demostraría además que estaban abiertas las fronteras internacionales, reflejando la creciente falta de control de Maduro. Existía también la esperanza de que importantes mandos militares no seguirían las órdenes de cerrar las fronteras. Por eso, incluso si lo hacían, Maduro estaría en la imposible posición de negar la entrada de suministros sanitarios a su empobrecida nación. Es decir, que ellos cuadraron todo. Me imagino que Juanito Alimaña le dijo, ya tenemos todo, la Fuerza Armada, el alto mando militar se viene para acá, y resulta que no hay forma ni manera de que no pase la trampa de la ayuda. Ahora viene la exculpación. No fue culpa de los Estados Unidos esa operación. Oigan, no fue culpa de los Estados Unidos, no fue culpa de Trump. Por eso los que dicen que el libro de Bolton lo prohibió Trump, todo eso es un montaje para darle expectación al libro, porque viene la exculpación de Trump y del gobierno norteamericano. Aquí está el responsable. Iván Duque, presidente de Colombia, visitó a Trump en la Casa Blanca el 13 de febrero. Recuerden que la batalla de los puentes fue el 23. Y las conversaciones se centraron en Venezuela. El compañero presidente Maduro lo denunció, que Duque había ido a Colombia a hablar de Venezuela y un plan para invadir a Venezuela. Eso lo informó el presidente Maduro a su debido momento. El mismo día 14 lo informó. Trump les preguntó a los colombianos si debería haber hablado con Maduro 6 meses atrás. Y Duque le dijo rotundamente que eso hubiese sido una gran victoria para Maduro y sugirió que conversar con él ahora sería un error mayor. Trump le pidió que estaba de acuerdo, lo que fue un gran alivio para mí, o sea, para Bolton. Luego preguntó cómo estaban los esfuerzos en general y si la balanza se inclinaba hacia Maduro o hacia Guaidó en ese momento. O sea, cómo estaba la situación. Francisco Santos, embajador colombiano, resultó muy efectivo al decir que incluso 2 meses atrás él hubiese dicho que Maduro tenía una mayor ventaja, pero ya no creía que fuera así y explicó el porqué. Trump evidentemente tomó nota de esto. Es decir, Trump lo convenció, Francisco Santos, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, y Duque, para la operación del 23 de febrero. Trump no tiene la culpa, ¿vale? Ahora es responsable Duque. Este libro, yo se los he dicho, exculpa a Trump tratando de lavarle la imagen por el desastre en su política exterior y por su fracaso, que no será de Trump, fue el fracaso de Clinton, fue el fracaso de George W. Bush, fue el fracaso de Obama, ahora Trump y el que venga, llámese Biden, como se llame, llámese Trump, es la misma vaina. Son enemigos de esta esperanza, para aquel que se pueda alegrar porque Trump tiene menos puntos. Si usted voltea la tabla y pone a Trump arriba, Biden abajo, Biden arriba, es lo mismo, seguirán atentando contra esta esperanza. Pero ahora resulta que la culpa no es de ellos, sino del embajador Francisco Santos en los Estados Unidos y de Duque, que convencieron a Trump sobre la operación. Pero además hay un acto de prepotencia, se creen dueños de Venezuela. ¿Qué hora es? Ya vamos a terminar con este aspecto. Se creen dueños de Venezuela y de América Latina. A pesar de ello, me preocupa que nuestro propio gobierno no mostrara un verdadero sentido de urgencia. Existía en todo el gobierno una mentalidad obstruccionista, no inventada aquí, sin duda alguna, parte debido a que durante los 8 años de Obama, ahora el fracaso es de Obama, no es de Trump, durante los 8 años de Obama, los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua no eran vistos como adversarios de los Estados Unidos. Se les prestaba poca o ninguna atención a los Estados Unidos de lo que debía ser. Sí, ¿sabe cuál era el pecado?
de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De forma inconveniente, los pueblos de estos países decidían que querían dirigir sus propios gobiernos. O sea, el pueblo decide y no, es los Estados Unidos quien tiene que decidir quién gobierna. Por lo tanto, yo concluyo diciéndole que ahora que está en ciernes un proceso electoral, no esperemos que van a reconocer elecciones. Nosotros sabemos para qué sirven las elecciones en la derecha. El problema de la derecha internacional para arrebatar, para colonizar, para conquistar y para robarle la esperanza a los pueblos no es electoral. Si por la vía electoral lo logran, bienvenido sea, pero si no lo logran, satanizan al árbitro, estigmatizan el proceso, criminalizan al pueblo que fue a votar y desconocen los resultados. Por eso en esta coyuntura que estamos viviendo preelectoral, en esta coyuntura cuando la operación Tenaza avanza con Colombia por un lado y Guyana, con Chávez, decimos ante esta escalada de provocaciones, ni pacto con la burguesía ni desenfreno revolucionario. Seguiremos avanzando, construyendo el socialismo al ritmo y a la velocidad que impongan las circunstancias. Así lo dijo nuestro amado comandante Chávez el 2 de octubre del 2010. Gracias por la atención prestada. En el próximo programa continuaremos con este bodrio y nos despedimos con nuestro amado comandante Chávez. Feliz día. Ni habrá pacto con la burguesía, ni habrá desenfreno revolucionario, que es lo que yo veo que algunos dicen por ahí, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Ni el uno, ni el otro. Y sigo diciendo, seguiremos avanzando y construyendo el socialismo al ritmo y a la velocidad que impongan las circunstancias, entendidas estas como la síntesis entre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Pero quiero que me lean bien todos y todas. Nada ni nadie detendrá la revolución socialista, democrática y bolivariana, que ahora vamos a repolarizarla. Repolarizarla, dije. Profundizarla en sus raíces. Solo que habrá que hacerlo mucho más planificadamente.